Doctor Rodrigo Moravito, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Buen día. Buen día, José. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia. Igualmente. Sabemos que está con el tiempo muy, pero muy acotado y que, por cierto, son días en donde la sociedad piensa qué es lo que puede pasar con la semejante cantidad de delitos que se producen y en muchos casos cometidos por menores. Y allí el gobierno nacional que esboza un proyecto para bajar la imputabilidad a los 13 años. Y la reflexión de usted, que le he escuchado muchas veces y hemos hablado en enorme cantidad de oportunidades sobre esto, justamente, el delito cometido por menores, el aprovechamiento de estos, pero por supuesto la imputabilidad tiene otras cuestiones para observar, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, José. A ver, disculpas. Mire, el ministro de Gobierno y Justicia, el ministro de Justicia, sí, en realidad de la Nación, acaba de decir que los chicos son, bueno, no sé si acaba de decirlo hoy o ayer, sí, son adultos con conciencia, ¿no? Sí. La verdad es que, mire, primero por empezar, las estadísticas actuales en materia de delito juvenil son muy bajas con respecto al delito adulto, ¿sí? O cometido, sí, por adultos. Yo le voy a dar un ejemplo solamente de una provincia cercana. Sí. En Catamarca, por supuesto, si quiere le doy un ejemplo de Catamarca. Catamarca abundan los delitos contra la propiedad, sí, en segunda medida los delitos contra la integridad sexual, contra la integridad sexual, exactamente. Y en los delitos contra la propiedad tenemos robos y hurtos, ¿sí? Robos, sí, y hurtos. Y una cuestión en particular con respecto a los robos y hurtos, porque ahí tenemos, en Catamarca estoy hablando, ¿no? Punibles, sí, y no punibles. Punibles y no punibles, la mayoría son cometidos por chicos de clase bajas o más postergadas. Y tenemos en segundo plano el delito contra la integridad sexual o la violencia sexual, que son cometidos por chicos de clase media alta en contextos muy particulares, como lo son las fiestas de fin de los días del estudiante, los últimos días de quinto, último primer día de sexto, todo lo que los chicos se manejan con estas iniciales de estas nuevas formas de divertirse, sí, dentro del ámbito escolar. Ahora, estadísticamente el delito sigue siendo muy bajo en materia del delito adulto, muy bajo. Ahora, por ejemplo, en Córdoba, también una provincia cercana, muy vinculada, incluso bastante parecida en idiosincrasia a la nuestra, ¿no? Sí, sí, sí. Y en donde residen muchos catamarqueños. En donde residen muchos catamarqueños. Tenemos que en el año 2023 hubo 470.000 causas o casos dentro de la justicia, ¿no? Penales estoy hablando, ¿no? Y de los cuales 1.700 de esos 470.000 fueron cometidos por niños, niñas y adolescentes o por chicos en conflicto con la ley penal. Entonces, usted se preguntará, con respecto a 470.000, ¿cómo 1.700? Y de ahí tenemos que ver de esos 1.700 cuántos son no punibles, ¿no? Sí. También. Sí, sí. Cuáles son punibles y cuáles no son punibles, porque el problema no está en los que son punibles entre los 16 y 17 años, sino por debajo de los 16 años. Entonces, usted ve que el número es ínfimo. Sí. Sin embargo, se habla de bajarle de punibilidad. Ahora, si usted toma en cuenta esto, y yo tomo de las 24 provincias, separo Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, como las provincias más grandes, digamos, distritos más grandes, ¿sí? Yo le diría que el resto de las provincias, si tomo el delito más grave, que es el homicidio, no han tenido uno en años o no han tenido ninguno. Yo en los años que trabajo de juez de responsabilidad penal juvenil, no he tenido un homicidio cometido por debajo de la edad punible. Entonces, notable. ¿por qué? Porque el gobierno, cuando emite un proyecto, o cualquier sector político, porque esto
viene hace de muchos años. Sí, se habla en diferentes sectores, diferentes actores de la vida política, sí. Sí, de todos los sectores políticos, ¿sí? Entonces esto no se circunscribe ahora porque, bueno, este es el gobierno que le ocupa ahora, pero también lo fue en el gobierno de Macri, también lo fue en el gobierno de Cristina y Néstor, también fue en los gobiernos peronistas, en los gobiernos radicales, siempre se intentó bajarle de punibilidad a partir del decreto ley que es del 22.278 que es del año 80. Entonces, ¿y cuál es la lectura que hace usted de por qué la clase política hace y acentúa? Porque esto capta votos. O sea, si la gente está enardecida porque usted le dice todos los días que el problema es el delito juvenil, yo creo que habría que sonrojarse un poco, José, ¿sí? Tendría que dar un poquito de vergüenza. Hoy tenemos aproximadamente 7.800.000 niños pobres en la República Argentina, ¿sí? Sí. Digo aproximadamente. Sí. De los cuales 3 millones de esos niños... Sí, la octava parte de la población. Sí, están por debajo de la línea de la pobreza y o sea, a ver, por debajo de la línea de lo que se conoce como pobreza extrema o indigencia. O no tienen una comida o 2 comidas diarias al día. ¿Sí? Si usted le suma todo esto con las medidas políticas, el ajuste, ¿cuántos chicos pobres tenemos ya en este momento? Y no solucionamos el problema de la pobreza en la infancia y sin embargo queremos castigar. Y encima con proyectos que no tienen un límite. Mire, yo le digo, el proyecto que acaba de presentar el gobierno dice que por debajo de los 13 años, ¿sí? Por debajo de los 13 años. Porque, a ver, fija una edad entre los 13 y los 18. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, por debajo, o sea, son punibles los chicos, dice el gobierno, por debajo por encima de los 13 y por debajo de los 18 se aplica este régimen. Ahora, por debajo de los 13, dice el gobierno, en un capítulo que habla de imputabilidad, más o menos algo así, que no podrán ser sometidos a proceso penal si fueran más chicos de 13 años, ¿no? Sí. Sin embargo, lo habilita el juez. El artículo 43 de ese proyecto, ¿sí? Habla de que, con base a estudios, las características personales de los pibes, el riesgo que, por ejemplo, puedan presentar esos pibes, que puedan llegar a cometer nuevos delitos, ¿sí? Sí. O sea, una cuestión de adivinanza, el juez puede disponer la internación. O sea, puede privarlo de la libertad. O sea, que la edad de punibilidad no tiene límites. Esto es inconcebible, es gravísimo, es terrible, porque si por debajo de los 3, el mismo proyecto le dice que no puede ser responsabilizado penalmente, simultáneamente lo habilita el juez a privarlo de la libertad, a que entienda de que puede ser punible. Pero entonces la baja de la edad no tiene edad. Pero fíjese usted que fíjese usted que cuando hace el anuncio la ministra Bullrich y Cunio Libarona hace referencia a lo que sucede en Brasil, en donde la imputabilidad de los niños, porque son niños, es a los 12 años. O hasta los 12 años. Mire. No es a los 12 años. ¿Sí? Brasil tiene una edad demasiado alta, ¿sí? En materia de jóvenes que cometen delitos. Habrá que ver qué es lo que menciona. Usted recuerde que desde el punto de vista político, le digo con mucho respeto, porque no todos los políticos son malos políticos, ni nadie está diciendo que son malos o buenos, sino que estamos diciendo de que en ocasiones se hace una lectura demasiado apresurada de las normas, y estos proyectos son hechos por personas que piensan más con la cabeza de lo que están viendo en los delitos que se cometen, que es lo que realmente podría ser un proyecto de ley serio para dar respuesta al delito. Porque, ojo, esto no es una respuesta al delito, no es la solución al delito. Ninguna reforma penal es la solución al delito.
son respuestas al delito. La solución al delito pasa por otro lado. Ahora, mire lo que dice el ministro de Gobierno, que son algo así, le había dicho José, son adultos con conciencia. ¿Cómo puede decir que una persona de 13 años es un adulto con conciencia? Ahora, si yo voy a la observación general número 24 del Comité de los Derechos del Niño, que además de aplicación obligatoria en nuestro sistema provincial y en la mayoría de los... porque el Comité de los Derechos del Niño es el órgano máximo de control y de interpretación y aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, el tratado internacional más ratificado en la historia del mundo, ¿no? Sí. Dice en el apartado 22, la observación general número 24, algo así como que las pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez, por supuesto, la capacidad de pensamiento abstracto, todavía está evolucionando en chicos de 12 o 13 años. ¿Sí? Debido a que la corteza cerebral, o una parte de la corteza cerebral, se está desarrollando. Entonces, dice algo así, José, que es poco probable que los chicos comprendan las consecuencias de sus acciones o que entiendan los procedimientos penales a esa edad. Por eso dice que insta a los estados que mantengan la edad como mínimo los 14 años. Y alaba, encomia, en realidad es la frase que utiliza la observación general, sí. Encomia a los países que tienen la edad entre los 15 y los 16 años y los instan que no la bajen por ningún motivo. Argentina es uno de ellos. Entonces, además que afecta el principio de regresividad y el principio de especialidad. Mire, nadie dice que la República Argentina ya fue responsabilizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por haber aplicado, creo que el lema del gobierno actual es delito de adulto, pena de adulto. Sí, ¿no? sí. Sí. Bueno, por haber aplicado pena de adultos a quien eran menores de edad al momento de los hechos, que fue el caso Mendoza y otros versus Argentina, que en su momento le aplicó pena perpetua a quienes eran personas menores de edad cuando cometieron los hechos. Delito de adulto, pena de adulto. Sin embargo, la Argentina fue responsabilizada internacionalmente en una de las condenas más fuertes que sufrió por haber violado los derechos de la infancia, infractora de la ley penal, y sin embargo eso después lo pagamos todos y nadie dice nada. Guarda con este tipo de cosas, porque esto no dice el gobierno, no piensa en eso. Sí. Entonces, me parece que las cuestiones pasan por otras cuestiones mucho más científicas, mucho más serias. No hay, miren, datos ni empíricos, es decir, ni empíricamente la edad punible habilita ser bajada porque las estadísticas son bajísimas, ¿sí? Y aparte no podemos gobernar de Buenos Aires para el resto de las provincias, porque claro. Si no, en definitiva... Ahora fíjese, claro, por supuesto, ahora fíjese que hay un detalle muy importante, es decir, para bajar la imputabilidad se debe crear una estructura también, ¿no? Porque fíjese que esto que yo le decía antes de Brasil, y bueno, usted me rectificaba ahí, dice que menos de 18 años y hasta los 12 hay medidas socioeducativas. Bueno, eso es otra cosa. Claro, pero tiene que crear una estructura. Brasil tiene la responsabilidad penal a los 18, ¿sí? Adelante. Lo que se puede dictar de menos son medidas socioeducativas. Son otras cuestiones. Las medidas socioeducativas tienen que ver más con intervenciones tempranas, porque, a ver, todo pibe o piba que comete un delito, salvo contadas excepciones, José, ¿no? Sí. Muy bajo, un delito de muy poca seriedad, digamos. Claro. Y hace un llamado de atención. Ahí es donde tiene que trabajar el Estado. ¿Sabe qué es lo que pasa con una intervención temprana? Que eso también lo dicen las leyes. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando usted quiere trabajar con una intervención temprana, no hay presupuesto. Los mecanismos, los sistemas de protección que tienen que funcionar, no funcionan.
¿sí? Sí. No tienen Sí, presupuesto. sí. Entonces, ¿cómo hacen? Claro. Y fíjese en el caso de Catamarca, porque hablamos de algunos delitos y son delitos menores a lo que... No, yo le estoy diciendo Catamarca, ¿eh? Claro, claro, claro. Bueno, fíjese que no está todo en manos de la justicia, sino en manos del poder político. La resocialización de los jóvenes está en manos del poder político por una ley que es de un gobierno de facto. No, pero aparte, la readaptación social siempre está en el Poder Ejecutivo. El judicial dicta una sanción. Sí. El Ejecutivo tiene que procurar la reinserción social. Y la reinserción social está a cargo del Estado, no de las personas que están privadas de la libertad. ¿Usted cree que, para cerrar, y lamentablemente nos falta el tiempo, pero yo sé que usted tiene otro compromiso, incluso periodístico también, fuera de la provincia, ¿usted cree que es un error gravitante si se llega, así como está el proyecto, y de cualquier forma aprobarse este proyecto de la baja de imputabilidad para los jóvenes a los 13 años? Absolutamente. Absolutamente. Bien. No tengo más respuesta, José. Totalmente. Rodrigo, le agradezco infinitamente esta comunicación. No, por favor, a ustedes. Le mando un fuerte abrazo. Ahí estaba el juez de ejecución penal juvenil, Rodrigo Moravito, un juez que piensa mucho, que trabaja muchísimo, que se ocupa muchísimo del cargo que tiene, que es un ejemplo. Digo esto, ¿sabes por qué? Porque a veces cuesta hablar con los jueces, y qué importante que es. No hace falta citar casos en particular, hace falta pensar y analizar qué es lo que está pasando en la administración de justicia. La administración de justicia no es una cosita simple. La administración de justicia tiene que ver con la retórica que se va a implementar para resocializar, en este caso nada más y nada menos, que aquellos que han cometido delitos menores y que luego pueden ser privados de la libertad, incluso con esta ley, en donde se pueden llegar a cometer errores gravísimos si es que, por empezar, yo tampoco estoy de acuerdo en la baja de la imputabilidad, porque me parece que no soluciona. Hay que solucionar otros problemas que son los que llevan a veces a cometer este tipo de delitos. Pero en la administración de justicia, para esto, ¿cómo haces para crear una estructura en donde, porque no vas a poner a los chicos de 13 años con adultos privados de la libertad? ¿Qué es lo que pasaría? ¿Y de dónde vas a sacar estructura si no hay estructura para los grandes? ¿De dónde vas a sacar estructura para los chicos en la implementación de la ley? ¿Cuánto tiempo tardaría en implementarse?